Este fin de semana pasado se completaron las 4 últimas asambleas estatales que Morena necesitaba para tener los elementos básicos que la ley exige para tener el registro como partido político nacional. No ha sido fácil, ha habido varias caídas, hubo 3 asambleas en Zacatecas, en Guanajuato y en Hidalgo, en donde no se pudieron completar los 3,000 asistentes que exige la ley en cada asamblea estatal, lo cual muestra claramente que no es tan fácil, a pesar de que hay un movimiento social vigoroso que tiene mucha gente afiliada, a la hora de llevar sus credenciales y presentarse a las asambleas, pues se ven con ciertas fallas. Así que este fin de semana completan con una reunión estrella o estelar en el Distrito Federal, donde tienen más de 11,000 gentes con todos los requisitos. Se completan las 20 que exige la ley como mínimo para otorgar el registro. Van a continuar haciendo asambleas de aquí a enero, que tienen que presentar ante el IFE todos los elementos fundamentales que exige la ley, los requisitos que son declaración de principios, estatutos, programa y estas militancias que quedan confirmadas en las asambleas. Esto va a traer pues una división ya marcada y formalizada con la izquierda, porque varias gentes que militaban en el PRD se van a ir pasando, de hecho ya lo empezaron a hacer ahora que hubo estas asambleas, a Morena, pero no sabemos todavía qué dimensiones va a tener cada una de estas 2 fuerzas de izquierda. Morena, por un lado, que es una esperanza, una expectativa, no sabemos qué porcentaje de votación va a lograr en 2015, que será la primera elección en la que participe. Entonces, yo lo dejo ahí. Bueno, la idea de una izquierda dividida, bueno, es una historia vieja, ¿no? ¿Hace falta Morena? Es una pregunta. Yo diría que sí. Vaya que si hace falta en este país de concentración enorme de la riqueza, donde se está concentrando el poder político otra vez, una presencia política organizada de una izquierda que sea más o menos congruente con su posición, digamos, histórica de la izquierda. Probablemente por no tener una izquierda fuerte es que la estructura social mexicana en parte sea lo que es, tan concentradora de la riqueza. No creo que sea esa la única explicación, pero es una de las explicaciones. Ahora, ¿podrá esa izquierda colaborar con la otra en algunos momentos clave? ¿Podrá ser que Morena y el PRD se encuentren en algunos momentos? ¿Serán siempre antagónicos y entonces una neutralizará a la otra? ¿Y será el sueño de la derecha? Si las 2 izquierdas se están contraponiendo y desgastando, mejor no le podía ir a la derecha. Pero a la vez ya es imposible pensar en una sola izquierda. Ya es muy tarde para eso. La izquierda que ahora tiene el registro es una izquierda cada vez menos a la izquierda y más parecida al PRI. Entonces creo que no quedaba otra más que distanciarse y a ver qué suerte corre tanto la izquierda como la vida pública de México, si es que le infunde una fuerza o se desgastan las 2. No hay, bueno, creo que no hay duda de que Morena va a obtener su registro, ¿sí? Ya tiene el número de militantes necesarios y lo de los documentos, aunque ha habido veces en la historia que el IFE ha echado para atrás, ¿se acuerdan ustedes? En el Partido Socialdemócrata echó para atrás su programa de acción, declaración de principios, y pues no logró el registro a pesar de haber tenido los militantes suficientes. No creo que eso vaya a ocurrir con Morena. Yo pronosticaría que tendremos un nuevo partido político y esto pues va a ampliar las opciones del electorado, en efecto. El problema es que al ampliar estas, pues supongo yo que se quedará Morena con Andrés Manuel López Obrador, pues la misma base de militantes que fue la base de militantes del PRD, y esto pues pronostica una división del electorado que ya de por sí era de izquierda. Dicho esto, que creo que
es el sueño de la derecha o del centro derecha y de la derecha. Creo que los dos dilemas que va a enfrentar Morena una vez constituido como sistema político va a ser que se lleva el propio Morena esta tensión que vivió dentro del PRD entre movimiento social y fuerza política institucionalizada para trabajar, en efecto, dentro de, digamos, de lo que son las instituciones del sistema político mexicano, porque esta tensión siempre la tuvo Andrés Manuel López Obrador, tanto como gobernante como líder del partido y después, pues, digamos, como líder moral. Y la segunda es si para evitar, en efecto, el fraccionamiento del electorado de izquierda, será capaz de fraguar una alianza con un partido que creo que tiene razón Lorenzo, se sitúa ya más hoy como de centro izquierda que como de izquierda plena o como de izquierda radical, no sé cómo gustaría llamarla, pero más dentro de la tradición de un PSOE español, unos socialdemócratas, ¿no? Entonces creo que esos son los dos grandes retos que va a tener Morena una vez que tenga su registro y empiece a participar ya políticamente, ¿no? A la pregunta de Lorenzo si hace falta Morena, respondo con un rotundo sí. Y voy a decir las razones por las cuales me parece que es fundamental un partido de este tipo. La primera, nuestra democracia está en crisis, una crisis profundísima. Las cifras que están saliendo de todas las encuestas muestran un descrédito de la política. Estamos en el fondo en América Latina, somos el país que menos cree en la democracia, en los partidos y en el Congreso. Es decir, por razones muy justificadas, estamos hasta la madre de quienes nos gobiernan, de todos. Aquí incluyo PRD, PAN, PRI, por supuesto a los farsantes del Partido Verde, a los herederos del Bester Gordillo, al PT o al Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿por qué creo que es saludable? No sé qué tanto vaya a representar el énfasis de este partido, el discurso de ayer de Andrés Manuel López Obrador, pero me pareció muy llamativo que pusiera el acento en la ética, en la política. Vamos, para mí, más allá de que si les quita votos o no les quita la verdad, no es que me den enteramente lo mismo. Vamos, sí importa para el análisis político, pero creo que el problema que tenemos ahora es el profundo descrédito de la política y de la democracia. Y eso se debe a que casi ningún político, ningún partido, hay excepciones, toman a la ética en la política en serio. Que Andrés Manuel lo tome, bueno, no quiere decir que le vayan a hacer caso, pero en todo caso, por el momento me parece que ese discurso tan poco común, tan poco tomado en cuenta por la clase política, vale la pena darle la oportunidad. Si de aquí a otros años demuestra que volvieron al clientelismo, a la compraventa de cargos, en fin, a la corrupción, pues ya lo diremos, pero por lo pronto es una bocanada de esperanza el discurso. Ahora que lo dices, Sergio, estaba yo recordando que la fundación del Partido Acción Nacional se tuvo una posición muy semejante. Finalmente, cuando un partido entra en su etapa fundacional, instituyente, como dicen algunos sociólogos, pues recurre a los principios éticos fundamentales, a la moral social, anticorrupción, antiautoritarismo, democracia, transparencia, etcétera. Entonces, bueno, López Obrador tiene ya una historia política y también tiene una experiencia que le ha mostrado claramente que convertir de un movimiento social a un partido político formal, pues no es un paso fácil, y estuvo con dudas de poderlo lograr hasta este fin de semana, porque de hecho, como mencionaba, le habían fallado 3 asambleas. Pero además, hay una serie de divisiones que se van a incrementar dentro de Morena, actualmente en el proceso mismo de institucionalización, que le van a volver a surgir cuando se disputen cargos, posiciones de poder, dietas, etcétera, privilegios,
cargos de gobiernos en los estados, en los congresos estatales, etcétera, empiezan las disputas porque es la condición humana. Claro que yo estoy de acuerdo con esta esperanza a la que se acude o se invoca, porque pues, si no, no tendría sentido el nacimiento de un nuevo partido, si no despierta expectativas importantes en este terreno que es en el que tenemos tantas fallas, ¿no? El terreno moral, ¿no? Una cosa rapidita, porque ya nos queda mucho tiempo, pero cuando tú señalas, Francisco José, que el PAN empezó igual, yo diría que hay sus diferencias. Sí. Ahorita Morena ya lleva una carga fuerte. Quienes están en ella ya vivieron muchos de ellos el poder. El PAN cuando empezó en 1939 eran unos señores... Gómez Morín había sido subsecretario de Hacienda, rector de la UNAM. Pero no había sido parte de ningún movimiento... Había sido de las élites, había sido un señor bien de las élites revolucionarias, era de los decentes de la revolución, y luego se retiró a un mundo también muy decente de sus prácticas, de los que eran médicos, ingenieros, abogados, etcétera. Morena sí viene de conocer el mundo real, ya saben qué es el poder, ya han estado y lo han perdido, ya lleva una carga de experiencia. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador la tiene realmente desde muy joven. Esta parte de la ética, eso es ya con eso, si se mantuviera, porque ahorita la expectativa con Peña Nieto es que este gobierno está aquí para quedarse el PRI mucho tiempo, para administrar el poder, no tiene ningún proyecto más allá de quedarse en el poder y administrarlo para ellos. Mira, a mí, ¿qué más me gustaría que realmente tú cerraste tu intervención diciendo es todavía nada más discurso, ¿sí? ¿Qué más nos gustaría, creo que a todos en esta mesa, que realmente hubiera eso que llaman vocación de servicio público, ética pública, etcétera, ¿sí? Creo con Paoli que ha sido una cosa que hemos escuchado una y otra vez, que fue cosa fundacional del PAN, y hay que decirlo, en los 12 años que gobernó el PAN, creció la corrupción y creció la percepción de la corrupción, a pesar de que es un partido que siempre en su discurso resaltaba estos valores de la ética pública. Yo creo que la diferencia, y cuando tú dices contundentemente sí hace falta un nuevo partido, y lo ligas con la ética, creo que donde se va a situar Andrés Manuel López Obrador o Morena, para no personalizarlo, también es que tiene un proyecto distinto de país, más allá de la ética pública, que el PRD. Y lo ha ido delineando con sus contradicciones, como todos los políticos, pero lo ha ido delineando tanto desde la oposición como desde el gobierno. Ahora, el hecho, Lorenzo, que como bien dices, Andrés Manuel López Obrador, pues no es ningún inexperto, ya ha estado en el gobierno. Creo que en el gobierno, como miembro del PRD, o habiendo llegado a sus puestos con la etiqueta del PRD. No fue presidente del PRD. No, pero después fue jefe de gobierno con la etiqueta del PRD, y en su desempeño, no él como persona, su equipo, el desempeño del PRD en el gobierno del Distrito Federal durante la época de Andrés Manuel López Obrador, desde luego también con Marcelo Ebrard, dejó mucho que desear en términos de lo que creo que en esta mesa entendemos por ética pública. Entre otras cosas, fue de los lugares más bajos en transparencia. Se ocultaron información como, por ejemplo, la parte de la construcción del segundo piso, se dejó de publicar las cuestiones financieras, en fin, creo que no tiene esa credencial, la puede reconstruir. Unas frases. Alejandro Moreno nos dice que el descrédito de la democracia está ligado con la desigualdad en México. Y es otra de las vertientes principales de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiere decir que va a tener éxito el partido? No lo sé, pero es algo nuevo y tenemos que darle la oportunidad. Pero en fin, nos ha acabado el tiempo, seguiremos sobre el tema. Pues seguimos con la izquierda y seguimos con otro personaje honesto y decente, en mi opinión, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque en una actitud
bastante pragmática, diría yo, de las tribus perredistas, de la mayoría, no de los chuchos que gobiernan, sino de la mayoría, deciden que su única esperanza está en regresar al pasado, regresar a los orígenes, pero no cuando andaba René Bejarano ayudando damnificados durante el sismo del 85, no. No tan atrás. No tan atrás, no, sino al momento en el cual el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas convoca en el 89 a la creación del Partido de la Revolución Democrática, y las tribus están invitando a Cuauhtémoc Cárdenas a que vuelva a ser el presidente, y él les responde, sí, siempre lo pensaré siempre y cuando sea un acuerdo de todas las corrientes, de todas las tribus, de hecho, de todos los grupos de poder, lo cual muestra, ya en un plano más crítico, la terrible situación de una izquierda que no ha sido incapaz de institucionalizarse y sigue girando todavía en torno a dos liderazgos carismáticos, el de Andrés Manuel López Obrador y tal vez el de Cuauhtémoc Cárdenas. Suponiendo que llegue al PRD y sabiendo que Andrés Manuel va a ser el dirigente de Morena, aquí la pregunta es qué tipo de interacción se va a dar entre ellos, volviendo a la pregunta que hacía, si unirán o no se unirán, si actuarán juntos alguna vez o no, no lo sabemos, pero ciertamente es un momento propicio para que la izquierda reflexione sobre la necesidad de institucionalizarse y procesar de otra manera los liderazgos carismáticos. Claro, no estoy en contra de los liderazgos carismáticos, son necesarios, pero no pueden sustituir a la institucionalización de un partido. Todos los partidos empiezan, al menos en los nuestros y los de ahora, todos empezaron con líderes carismáticos. Claro. El PAN empezó con Gómez Morín, que sin él no hay... González Luna. No hay, pero sin Gómez Morín no hay PAN. El PRI empieza, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Calles como carismático, el pobre no tiene... Pero Álvaro Obregón sí. No, pero Álvaro Obregón es el que la muerte lo llamó a tiempo para que se creara el PRI. Si no matan a Obregón con su carisma, el PRI no nace, el PRI nace por accidente. Pero bueno, en algún momento toma ese carácter Calles como jefe máximo de la Revolución Mexicana. Se lo quita Cárdenas. Cárdenas es el que lo descarismatiquiza. Y ya empieza la institucionalización. Ahora el segundo Cárdenas sigue estando todavía pues, en el papel de líder carismático, y Andrés Manuel también. Se les ha ido alargando lo carismático en la izquierda, pero todos los partidos lo han necesitado. No ha habido uno que salga ya muy institucionalizado. Bien, yo quisiera nada más decir, en relación con lo de la fundación del PAN, que efectivamente sin Gómez Morín es muy difícil pensar en un PAN nacional, pero el carisma de don Efraín González Luna fue fundamental, sobre todo en materia doctrinaria y de planteamientos éticos y sociales, de gran reconocimiento a los trabajadores, etcétera. Don Efraín ya era un líder carismático en Jalisco, en toda la región del Bajío, sí. En toda la región cristera, digamos. Decir Jalisco es decir todo. No. Bien, mi querido etnocéntrico. Pero independientemente de eso, volviendo a Cárdenas, yo quisiera recordar el momento en que nace el PRD. Es un momento de división del PRI claramente. Cárdenas ha salido del PRI, se ha afiliado al PARM, se vuelve candidato presidencial y lo apoyan 4 partidos, empezando por el PARM al que se afilió, siguiendo por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Ferrocarril, por el Partido Mexicano Socialista, en cuyo registro se va a depositar el PMS, y también el Partido Popular Socialista, que todavía existía a la sazón y que fue el que más votos le aportó a Cárdenas, porque como estaba en primer lugar en la lista, era por quien votaban. Pero hubo unos cuantos votos más. El Ferrocarril le aportó bastantes. Bien, Cárdenas es capaz de formar un partido porque aglutina a todas estas corrientes, tribus que han llamado, que son del más diverso tipo, de lo más variopinto que se pueda pensar. Había trotskistas, había socialistas cristianos, había
agraristas. Los comunistas. Había Los el viejo comunistas. Partido Comunista. Había y la masa era expriista, porque la sacó de Cárdenas. Y donde López Obrador, por cierto, era miembro del PRI y se pasó al PRD después y fue el presidente del PRD por designación o por impulso de Cárdenas. Esto fue un acuerdo entre ellos cuando uno era jefe de gobierno o pasó a ser jefe de gobierno dejando la jefatura del PRD y se la cedió a López Obrador, que había venido creciendo mucho como líder de la izquierda. Pero en fin, estamos en este ir y venir constante que parece una enfermedad de la izquierda, la división y subdivisión. Yo cada vez que veo esto me acuerdo de la novela de Vargas Llosa que se llama Maita, ¿no? Donde es una historia de trotskista que fue Vargas Llosa originalmente, donde había 7 miembros de un partido y luego acaban haciendo 7 partidos trotskistas, todos ellos, cada uno de ellos, ¿no? Pero liderazgo en los partidos creo que siempre hace falta, y los partidos fuertes o los partidos que logran hacer transformaciones importantes cuando llegan al poder es porque normalmente tienen un liderazgo fuerte. Ahora, es un líder fuerte. Ahora, un líder fuerte debe de ser capaz de respetar la institucionalidad y convivir con esa institucionalidad. Creo que es la combinación de una institucionalidad fuerte con un líder carismático o fuerte o con proyecto, como lo queramos llamar, lo que hace que un partido sea exitoso. Y en ese sentido no tiene por qué espantarnos que estén llamando otra vez a Cuauhtémoc Cárdenas, sobre todo si se ve en él a la posibilidad de que pueda reunificar a las corrientes. Creo no equivocarme si recordamos que hace 3 años se pensó en el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, en Lázaro, como una posibilidad también para reunificar y, en fin, no se concretó tanto del lado del personaje como del lado de las tribus, porque pues no concitó esta reunión de voluntades y era un hombre que iba a acabar maniatado por cada una de las tribus. Si Cuauhtémoc Cárdenas es hoy capaz de juntar con el dato que nos das, y que creo que tienes razón, Sergio, la única tribu que no apoya abiertamente el que Cuauhtémoc Cárdenas regrese es precisamente la de los chuchos. Ahora, no es cualquier tribu, no es una tributita, es una tribu grandota, es una tributota que tiene hoy por hoy, sobre todo habiéndose salido Andrés Manuel López Obrador, control sobre las principales, digamos, organizaciones internas del partido. Sin ese apoyo, pues difícilmente podrá cumplir Cuauhtémoc Cárdenas con el papel que está llamando la militancia del PRD a que cumpla. Y otra vez, hablando de retos, creo que el reto de Cárdenas, igual que decíamos con Andrés Manuel López Obrador, es ver si, no tanto para el 15, porque para el 15 puede sacar, suponte, 100 curules el Morena y otras 100 el PRD y hacer una alianza parlamentaria. El problema es otra vez qué nos pasa hacia adelante. ¿Se puede mantener la izquierda unida o no? 2 reacciones adicionales a lo que ya hemos dicho. La primera, han pasado casi 25 años de la fundación del PRD. El próximo año se cumplen 25 años. Y algo debe andar mal en ese partido, que todo ese liderazgo de ese cuarto de siglo no ha cuajado en figuras nacionales, salvo Andrés Manuel y Cuauhtémoc. Es decir, ¿qué nos dice de la izquierda? Algo le pasa en su interior, que toda esa generación de los chuchos, cada uno viene con su historia, pero de donde vengan, no cuajan figuras nacionales por algún motivo, y tienen que regresar ambas corrientes de izquierda o lo que representen a los liderazgos carismáticos fundadores. Lo suelto como reflexión porque es el mismo drama que está teniendo el PAN. Quedaron arrasados, la degollina. Bueno, le entregaron la Belisario Domínguez al liderazgo nacional. Sí. Póstumamente. Al fundador del PAN le entregaron la Belisario Domínguez, imaginémonos. Pero bueno, segundo comentario relacionado. Tanto Andrés Manuel como Cuauhtémoc son perfectos, tienen una claridad enorme
de que es necesaria una refundación estructural, organizativa de la izquierda. Y ojalá entre ellos se dé una competencia para ver quién renueva, regenera, reeduca a la izquierda. Bueno, ese es el reto, Ojalá. porque la izquierda, a diferencia de otros países, la izquierda tiene una base social real en México. Vamos, aquí sí tenemos, es una realidad, no es una esperanza. Hay grupos sociales que se identifican con ese ideario ambiguo y general de la izquierda. Vamos a ver qué hacen estos dos liderazgos que regresan ahora a la palestra 25 años después. Hay bases declaradas y bases reales. El Partido Popular Socialista, hoy desaparecido, se decía el partido de la clase obrera. Esa era su base social. Pero todos sabíamos que era un partido paraestatal sostenido y que la clase obrera, en su enorme mayoría, en un 90%, estaba en la CTM, en la Confederación de Trabajadores, en el Congreso del Trabajo, y era controlada por el PRI. Yo creo que vale la pena recordar algunas cosas. En relación con estas tribus, se ha estado reuniendo Cuauhtémoc Cárdenas, según una nota de prensa que vi, con distintas de ellas. La más curiosa es la que dirige Bejarano, que ya se está pasando del campo de López Obrador, donde estuvo, pues yo creo que hasta las ligas. Después López Obrador rompió rotundamente con él y ya no lo deja acercarse a Morena, aparentemente. Entonces se está yendo con Cárdenas. Ya tuvo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas, la tribu de Bejarano. Pero no iba a nutrir esa tribu a Andrés Manuel. Iba, pero hubo una reunión hace unos días entre ellos y otras tribus con Cuauhtémoc, a las que les está pidiendo, si quieren que yo regrese, cambien los estatutos que prohíben la reelección, porque él ha sido ya 3 veces elegido presidente del PRD, y voten por mí en una asamblea. El grueso de las tribus ya sabe que los chuchos no van a votar por él, que están promoviendo la candidatura de Carlos Navarrete, claramente. Una cosa, ya no nos queda mucho tiempo, pero es interesante, nos concentramos en los liderazgos carismáticos. El PRI no necesita, no tiene, hace muchísimo tiempo que no tiene nada que se asemeje ligeramente a carisma. Tiene intereses. Y poder. Intereses grandotos. Bueno, pues eso es el poder, los intereses. Entonces, estamos preocupados por el carisma. Yo estoy preocupado por el anticarisma. Es que el PRI es algo muy distinto y le importa un pepino el carisma. Lo que tiene es poder. Ya nos quedan 10 segundos, Lorenzo. El PRI también tiene estructuras. Mucho más fuertes mucho más que fuertes los otros que dos la izquierda. partidos. Eso es lo que me preocupa. Pero fortaleza. nos vamos, regresamos en unos segundos. Cerrábamos el bloque anterior hablando de la fortaleza de la estructura del PRI, que es una estructura pues que está distribuida muy bien a lo largo y ancho del territorio nacional, y tal y como lo muestra la distribución del poder político en este país, que sigue siendo una pues mayoritariamente priista. ¿Sí? Hay 21 gobernadores que pertenecen al revolucionario institucional, y estos 21 gobernadores pues se han vuelto o pueden volverse, porque hasta el momento en este último año han mostrado una gran disciplina como la de antaño para con su presidente, con el presidente de la República, se han revelado como unos señores muy poderosos. ¿En qué se basa esta idea de que son señores muy poderosos, mucho más poderosos de lo que eran cuando no había competencia en este país, y la disciplina hacia el presidente estaba basada más bien en el miedo, en la subordinación? Ahora no, ahora saben que tienen el sartén por el mango, saben que quieren recursos, quieren facultades, lo que no quieren son responsabilidades, y lo que tampoco quieren es que les aten las manos en ningún sentido. Y así lo han demostrado con su gran efectividad para parar un conjunto de reformas que les afectaría directamente en sus recursos, en su poder, en sus facultades. Ejemplos tenemos muchos, pero quizá los dos más importantes sea este movimiento que han gestado
para parar la iniciativa, más allá de lo que pensemos sobre esta iniciativa del Instituto Nacional Electoral, y pues obviamente la quieren pagar no solamente por el control, diría yo, que les puede brindar sobre las elecciones, sino también porque les permite tener recursos y una burocracia grande. Ya sabemos que los institutos electorales tienen una gran burocracia a sus órdenes. Han logrado bloquear también una reforma que debió haber pasado ya hace más de mes y medio, que es la de responsabilidad hacendaria, y que es la que les ha permitido gastar, endeudarse y gastar prácticamente a discreción. Y han logrado también parar una serie de leyes secundarias que les permiten también no tener transparencia, no rendir cuentas a través de la auditoría, las auditorías superiores de los estados, y total, a diferencia de lo que ocurre en la federación, aunque la federación esté lejos de ser perfecta, ellos han logrado frenar los procesos de democratización en sus estados de manera muy efectiva. En ese sentido, hablaba en los bloques pasados de que la izquierda está regresando a sus orígenes, toda proporción guardada. El PRI también está regresando a sus orígenes, porque se funda el PNR, no se llamaba PRI, el Partido Nacional Revolucionario, para reunir a los caciques, no eran necesariamente gobernadores, aunque también a las tribus. A las tribus de los postrevolucionarias, de los revolucionarios, y luego vino la etapa de centralización del poder. Y a partir de que Roberto Madrazo se rebela en el 95 contra la decisión de Ernesto Zedillo, negociada con Andrés Manuel López Obrador para quitar una concertación, Roberto Madrazo, que era gobernador electo, con malas mañas, pero era electo, se rebela. Ese es el inicio de una autonomización, de la emancipación de los gobernadores del yugo del presidente de la República y del presidente del partido, y ahora lo que tenemos es un presidente como Enrique Peña Nieto, que admira a expresidentes fuertes como Álvaro Obregón y Carlos Salinas, pero que no tiene la fuerza que estos dos tuvieron, y lo está constatando. Es decir, la rebelión de los gobernadores es uno más de los muchos ejemplos de cómo Enrique Peña Nieto podrá tener grandes proyectos y podrá llegar a acuerdos con el PAN y con el PRD, pero no es capaz de controlar a sus tribus. Hay algo de justicia histórica en eso. ¿De dónde viene ahora? Antes la presidencia, ¿de dónde caía? Venía de la Secretaría de Gobernación, venía de la Secretaría del Trabajo, venía de alguna secretaría. Ahora la presidencia se gana desde los gobernadores, desde la gubernatura. ¿Y quiénes ganan la presidencia y la Secretaría de Gobernación? Pues un par de exgobernadores en cuyos estados nunca se ha visto un cambio de partido. Son los estados más, digamos, parecidos al PRI tradicional, al PRI viejo. Cuando nos hablan ahora de que hay un nuevo PRI, uno dice, pero ¿dónde está? Porque Peña Nieto entonces llega a la presidencia porque él es uno de esos gobernadores que se ha semi-independizado del gobierno federal, y con el PAN él se quedó perfectamente a cargo de su propio estado. Ahora va a tener que tomar una decisión de quitarle la escalera por la que él subió a los otros gobernadores y volverlos a disciplinar, pero va a estar interesante cómo lo hace. Él vino de allá, ahora a ver si lo quitan. Esta es, qué bueno que lo apuntas, esta es tal vez la contradicción que se está incubando dentro de este PRI hacia el futuro. Por un lado, el PRI nace, como bien lo apuntabas, del presidencialismo, del presidente fuerte que lo convoca en su último informe, el presidente Calles, en septiembre de 28, convoca la formación de un partido nacional revolucionario. Y excluyen a los conservadores, dicen aquí nada más caben las grandes formaciones revolucionarias, ¿no? Y se vuelve un partido oficial que lo es único de 29 a 39, a que aparece el PAN.
Es partido único porque era el único que existía a nivel nacional, había partidos regionales. Pero lo que ocurre es que el partido es convocado desde el poder. Ahí no les hacía falta el carisma porque lo que tenían era el poder. De hecho, hay un decreto, un acuerdo presidencial de Calles, que los días que tienen más de 30 días se le ponían como cuota para entregarle al partido oficial. Era un partido de Estado tal cual. Ahora, que la burocracia les entregara su burocracia. sueldo. sí, la burocracia les daba El un día día 31. de cada 6 meses. Toda la burocracia. Toda la Los días burocracia. 31. Pero lo que quiero decir es que hay una incubada una contradicción muy fuerte entre los gobernadores y el presidencialismo del PRI. Porque los gobernadores se acostumbraron durante estos 12 años a ser cada día más independientes, más ricos, disponer de más recursos, que les daba, por cierto, el gobierno del PAN. El gobierno federal del PAN les fue aumentando y aumentando los recursos para tener alguna legitimidad, para sostenerse en el gobierno, etcétera. Yo estoy estudiando con un grupo de investigadores los factores que regresaron al PRI a la presidencia o que volvieron a llevar al PRI a la presidencia. El más importante, o uno de los más importantes, es el de los gobernadores, que se unifican en torno del gobernador Peña Nieto desde 2007, y este los va impulsando a través de distintos momentos y de distintas instituciones como la CONAGO, que tiene la conducción del PRI. Son los gobernadores, es la reunión de los coroneles porque el general les ha fallado. Ya no tienen al general, entonces se reúnen los coroneles. Ahora los coroneles no quieren dejar de ser independientes. Y por eso hay 3 que se han lanzado. Uno de ellos, nada menos que Erubiel Ávila, está contra las reformas. Sí. El otro es Borge de Quintana Roo y el otro es del de Hidalgo, Francisco, se me va el apellido. Se están lanzando abiertamente contra el pacto, contra las leyes, contra estas 11 de las 14 que están propuestas. Pauli, ¿no tendrán la bendición del Ejecutivo? Porque yo no creo que el yo PRI creo que nacional tampoco quiera mucho la desaparición de sus... Pero en fin. Ahí es un juego interesante, ¿eh? A mí no me extrañaría que aquí fuera un juego perverso de decir, aquí están los gobernadores oponiéndose, pero en realidad yo PRI nacional y yo Peña Nieto, pues la verdad que tampoco quería el INE. Mira, no creo, un añadido, si me permites, María Amparo. Los poderes fácticos, y aquí incluyo a los gobernadores, ya olieron la debilidad de Enrique Peña Nieto. Porque la resistencia va creciendo, no se va debilitando. Reforma educativa es una resistencia que crece. Se justifique o no, esté uno de acuerdo o no con los métodos de los maestros de la CENTE. La reforma en telecomunicaciones, pues todavía no la tenemos tan clara. La reforma fiscal, de lo que se presentó a lo que terminó, es discutible. Es decir, si juzgamos por la primera semana que fue presidente Enrique Peña Nieto, con el Pacto por México, los 95 promesas, y vemos de aquí en unas semanas lo que termina, creo que ya todo el mundo se dio cuenta que se le puede enfrentar al presidente, que el presidente actual ya no es lo que fue. Bueno, si tu hipótesis va a convertirse en algo, en ley, digamos, de que los gobernadores ya olieron sangre, ya vieron que es débil, el presidente se pudo enfrentar a quienes también eran un poder muy fuerte, que eran los sindicatos, con la cabecita de uno solo de los líderes, con el Baester. ¿Cómo le hacía el presidente para enfrentarse a los gobernadores? Desaparición de poderes. Entonces, Cárdenas desapareció 10. Eso va a ser... ¿Cárdenas? 10. Y 16. Salinas más. 17. 16 o 17. Salinas hizo la guillotina funcionaba casi todo el tiempo. Ahora, Peña Nieto no le quedaría más que lo mismo, pero está muy difícil que lo haga, porque necesita al Congreso, al Poder Legislativo, que antes era obediente como un perro y ahora ya puede también mostrar los dientes. No sé cómo le podría hacer Peña Nieto para meter a sus gobernadores. Él destapó la caja de Pandora. Sí. Bueno, ellos, los gobernadores, destaparon la caja de Pandora a ver quién los mete. Yo creo que han olido los gobernadores, tienes razón, esa debilidad, pero todavía no aciertan a oponerse a eso. Tienen un gran arma. Si llegara a pasar el INE, necesitan a 16 gobernadores para que
la reforma constitucional sea tal y se pueda publicar. Si necesitan a 16, si es perdóname, reforma constitucional, perdóname, necesitas pero no. 16 gobernadores. A ver, jurídicamente no. La Constitución no habla de IFE, habla de un organismo. Ese puede ser IFE o INE, pero si en una ley si- secundaria se establece. De acuerdo, pero si hay una reforma constitucional, la tienen que aprobar los... Sí, pero no es necesaria. Bueno, pueden pasar para otra, nos tenemos que ir, pero vamos a tener oportunidad de tratar este tema el próximo lunes, que seguramente ya estará pactado. Nos vamos al cuarto bloque, quédese con nosotros. Pues bien, llegamos al último bloque y vamos a tratar un tema que hemos estado tratando por mucho tiempo y que me temo vamos a seguir tratando. El tema es el de la violencia. En esta ocasión vemos en los últimos episodios de violencia que han tomado las columnas de los periódicos, al menos uno relacionado con un alcalde de Michoacán, una persona que se puso en huelga de hambre para reclamar recursos para su municipio, que se enfrentó a los caballeros templarios en Michoacán y que ha resultado asesinado. La violencia también está otra vez en Guerrero, donde un líder comunitario y su compañera fueron asesinados en su casa, sin que hasta ahorita nadie pueda darnos explicaciones al respecto. Y está esta situación en Tamaulipas, en donde una alcaldesa toma como la mejor decisión, la que el sentido común le dice, es, por favor, no salgan de su casa, no salgan. El gobierno central, a través de la Secretaría de Gobernación, se enfada y dice, pero que válgame, ¿cómo es eso de que en este país se recomienda que no salga nadie de su casa? Pues si nadie saliera, está esto paralizado, pero a la vez dice, oigan, yo no puedo estar garantizando la vida de todos los alcaldes, no hay la posibilidad. Entonces, ¿en dónde estamos? Se asesinan a dirigentes locales, se asesinan a presidentes municipales. Hay alguien que pide esto de el mejor remedio es no salir, es quedarse inmovilizado. ¿Hacia dónde nos lleva ahorita este examen de la violencia en la semana pasada? Voy a señalar uno de los grandes enigmas de la violencia. La falta de cifras confiables. Porque ninguno de los gobiernos se ha preocupado por recopilarlas, y si las recopilan no las difunden, lo cual para el caso es lo mismo. Pero esto viene a cuento porque no sabemos cuántos alcaldes están amenazados. He visto estimaciones de panistas incluso durante el sexenio Calderón que hablaban del 50% de los alcaldes. De todo el país. De todo el país. Hay 2.500, 1.250. Hay otros que dicen que solo un 10%, 130. Buscaglia 60%. Buscaglia 60%. Es decir, la frase de Osorio Chong no deja de ser enigmática. Dice, yo no puedo proteger a todos los presidentes municipales amenazados. Pero entonces que nos diga cuántos son, para saber si estamos frente a la magnitud, para entender cuál es el tamaño del problema, porque no pueden proteger a los 100 millones de mexicanos, ya lo sabemos. ¿A cuántos pueden proteger? ¿A cuántos alcaldes y a cuántos mexicanos pueden proteger? Invirtamos la pregunta y exijámosles que nos digan cuál es el tamaño de su fuerza que nos permita... ¿Y de su incapacidad? Y de su incapacidad, porque aquí Miguel Ángel Mancera y sus encargados de seguridad se la pasan repitiendo, el crimen organizado nos está afectando. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Oye, Sergio, tengo la impresión de que así como hemos ido mejorando porque se han metido muchas organizaciones de la sociedad civil a las mediciones sobre homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo, etcétera. Y ahí hemos ido avanzando en cifras confiables, tanto por el lado del gobierno como del lado de las organizaciones de la sociedad civil, como porque se han juntado. En esto lo que yo me temo es que ni del lado de los investigadores y de la sociedad civil,
ni del lado del gobierno. No es que no los quieran esconder, Sergio. Yo creo, y esto abona a la tesis de que tenemos un Estado débil, muy débil, no tienen idea qué porción del territorio nacional no controlan. Y a mí me pareció una barbaridad la declaración de Osorio Chong. Uno, por decirlo, y dos, porque es cierta. No la debió haber dicho. O sea, se me hace mucho peor que Osorio Chong diga eso a que la alcaldesa le pida a su población que se quede en su casa porque no le puede dar seguridad. Pero lo que me está revelando la declaración de Osorio Chong es, uno, que no tienen ni idea del tamaño del problema, y dos, que cuando se enteren del tamaño del problema que tienen, ¿sí?, pues van a tener que salir y decir, ¿saben qué? No podemos. Yo quisiera abordar un poco en dos afirmaciones que ustedes han hecho en el sentido de la debilidad del Estado o de la falta de poder que tiene el Estado mexicano en términos generales, que se está revelando en este momento, lo cual deja pasar a la delincuencia y a la violencia de manera mucho más amplia de lo que uno pudiera pensar. Dice Weber que poder es capacidad, ¿verdad? Capacidad para imponer una voluntad aún contra la voluntad de los otros. ¿Qué capacidad tiene el Estado mexicano? Si no puede proteger a 2.500, porque no les puede poner guardias a 2.500 o hacer algún sistema de protección municipal, que ahora no es necesario poner físicamente una guardia. Sí. Hay muchas maneras de protección. Creo que es una desafortunada declaración del secretario de Gobernación, pero que en el fondo entraña un reconocimiento de esta incapacidad, es decir, de este no poder, de esta debilidad en la que ha caído el Estado mexicano. Quisiera agregar nada más un elemento. Uno de los factores que explica la violencia y el crecimiento y la fuerza del narcotráfico o del crimen organizado es la entrada por el puerto de Lázaro Cárdenas, que fue totalmente controlado. Se les quitó el control a la policía municipal, se le controló al municipio y se metió a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal a controlar ese puerto por donde entra y sale la mayor parte de las cosas que les interesan a los narcotraficantes. Entonces, esto es un nuevo elemento en la estrategia de combate a la seguridad, porque está atacando los ingresos. Sería bueno, Francisco José. Tengo mis dudas. Hoy también podemos ver una cifra interesante de un documento oficial, no queda bien claro de dónde vino, quién lo filtró, que está en Milenio, y donde nos dice que los recursos de que se allega los caballeros templarios equivalen a 1,000 millones de pesos, supongo, yo ya no recuerdo si pesos o dólares, como sea, pero que no incluyen el narcotráfico, sino otros crímenes. Otros crímenes, o sea que pueden ustedes controlar el Lázaro Cárdenas. Nosotros ya tenemos otras fuentes. Las otras fuentes son la extorsión a todo mundo. Entonces, si son capaces de extorsionar con esa magnitud, ahí es otro reflejo de la violencia, porque ¿cómo extorsionan? Cobran impuestos. El impuesto lo cobran con la amenaza del uso de la fuerza. Entonces ya no es necesario que digamos, acudamos al narcotráfico. Si por alguna razón le ponemos fin al narcotráfico, entramos en otro mundo, ya no. Porque quienes empezaron por el narcotráfico han seguido por esta y ahora ya no necesitan, ya no es tan importante el narcotráfico como fuente de recursos, porque la violencia la han puesto de tal manera que extorsionan ahora sí al mexicano común y corriente que no tenga nada que ver con el narcotráfico. Si vemos, si tuviéramos un mapa, voy a hacer una confidencia. En alguna reunión con el aparato de seguridad, sacaron un mapa de fecha reciente de la presencia del narco del crimen organizado asociado a las drogas. Está en todo el territorio nacional. Es una presencia no con la misma intensidad, por supuesto. Entonces, ahí empieza uno a preguntarse ¿en qué momento va a surgir realmente una solución integral? Porque lo mismo está pasando, el centro del país, que antes estaba relativamente tranquilo,
vemos cómo en el Estado de México crece, en Morelos, Puebla, el cerco sobre el Distrito Federal va creciendo y aquí mismo estamos viendo cómo siguen incrementándose las actividades y no parece haber una estrategia clara. Toda proporción guardada, hablábamos de los gobernadores como grupos de poder, poderes fácticos. Creo que los carteles ya también olieron la debilidad del gobierno federal y también les han perdido el respeto al presidente de la República y al gobierno federal y le están plantando cara a las Fuerzas Armadas y les dicen, pues vamos a ver cómo nos toca. Y entre tanto, pues surgen las dudas, ¿dónde vamos a terminar? Pues sí, si no se está haciendo cargo los gobiernos locales por incapacidad, sí, pero no tienen las policías, etcétera, no se está haciendo cargo el gobierno federal de frenar, y es cierto lo del mapa en donde tú ves que el narco ya está en todo el territorio nacional, pues sí estamos, mi querido Lorenzo, como empezabas tú el bloque, ¿no? Muy mal, porque también en este documento viene referencia a un general que supongo que es en activo y dice cuánto le paga los caballeros templarios para tenerlo con ellos. 2 millones de pesos al mes. Es al que más le pagan a agentes del ejército. Bueno, pues con esta nota no precisamente optimista nos vamos. Nos vemos la semana entrante.